Buenos días, bienvenidos a la lección número 9. Vamos a hablar sobre la fe, así es. Vamos a empezar con una oración porque la clase de hoy va a ser un poco breve, podría decirse, pero con bastante información. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos la gracia por este día, gracias porque tú nos cuidas, nos ayudas, aún en medio de tantas dificultades que podamos estar viviendo, tú siempre estás con nosotros, a nuestro lado. Te pedimos siempre para que tú nos puedas cuidar, ayudar y guiar, Señor, a poder conocerte más, Señor, y que podamos ayudar a otras personas que necesitan. Gracias porque tú siempre estás ahí con nosotros y porque eres fiel, Señor. Gracias por todas las cosas que nos das y también por las que no nos das. Muchas gracias por ellas. En nombre de Jesús, amén. Muy bien. Vamos a ver qué es la fe. Entonces, este es el versículo de memoria del día de hoy. Es pues la fe, y aquí está la definición que mayormente se conoce sobre la fe, la cual es muy cierta. La fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Se dan cuenta que está definiendo que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por ejemplo, que tú estás 100% seguro de lo que tú vas a pedir o de lo que has pedido a Dios, tú lo vas a obtener, quizás no en este momento, pero después lo vas a obtener, y es estar 100% seguro y la convicción de lo que no se ve, y también que creas lo que la palabra de Dios dice. Si por ejemplo la palabra de Dios dice que Dios te va a bendecir si ayudas a tu prójimo, aunque tú no lo veas, tú sabes que así va a ser. Pero todo tiene que estar centrado en que nosotros leemos la palabra de Dios. Así que el día de hoy vamos a aprender este versículo. Entonces, ¿cuál es la fuente de la fe en primer lugar? Vamos a Romanos 10:17. Abramos nuestras Biblias, Romanos 10:17. Dice: así que, escuchen bien, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Está bien claro. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, la fuente en sí es escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la fe se va a producir a medida de que tú conozcas la palabra de Dios. Pero ojo, no solamente es conocer la palabra de Dios, sino también es ponerla en práctica. Es muy importante. ¿Ok? ¿De qué te sirve, por ejemplo, si tú para defenderte tienes escudo, pero en vez de usar ese escudo para defenderte, usas tu mano? ¿O de qué sirve de que tú tengas un cuchillo para atacar a una persona, pero en vez de utilizar un cuchillo utilizas tu dedo? ¿Entienden? Entonces es muy importante poner en práctica la palabra de Dios. Así como la fuente de la fe tiene que ser el oír, y el oír sea la palabra de Dios, es muy importante que nosotros, nuestra comunión con Dios sea muy fuerte. ¿Okay? Es algo que se hace día a día. Y como ya hemos dicho, la definición de la fe, como dice Hebreos 11:1, es la certeza de lo que, ¿se acuerdan? Es la certeza de lo que se espera. Y después también Hebreos 11:1 dice, es la convicción de lo que no se ve. ¿Está bien? Hay que estar 100% seguro. Muchas veces podemos dudar y somos humanos y dudamos ciertamente, pero tenemos que creer la palabra de Dios. Si han pasado muchas pruebas, muchas dificultades en tu vida, tienes que estar seguro, como dice la palabra de Dios, que Dios siempre va a estar contigo, siempre te va a cuidar, siempre te va a ayudar aún en los momentos difíciles. Dios va a estar contigo, así que no tengas miedo. Ahora, vamos a ver las diferentes ilustraciones y un capítulo de la Biblia que se habla bastante sobre la fe, es el mismo capítulo de Hebreos 11, donde da diferentes ilustraciones de la fe. Vamos a ver, por ejemplo, en Hebreos 11:3, ¿qué entendemos por fe? Hebreos 11:3 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, ¿se recuerdan en Génesis capítulo 1 lo que dice en el principio? ¿Se acuerdan? En Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y después en el versículo 3 o 4 dice: y dijo Dios, sea la luz. En la palabra clave es: y dijo Dios, dijo. Entonces,
la palabra de Dios en sí tiene tanto poder que nosotros no nos podemos imaginar. Y aquí justamente está volviendo a decir eso. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Porque nosotros no estuvimos en el mismo momento de la creación del universo. Nosotros no estuvimos y nadie más. Solamente Dios, ni los ángeles, ni ningún otro ser viviente. Solamente Dios. Entonces, aunque nosotros no hayamos estado en el momento preciso de la creación del universo, podemos tener fe que así fue, porque después en la palabra de Dios y todos los hechos históricos que se dan, desde incluso el gran diluvio, el jardín del Edén, Abraham, Moisés, todo lo que se ve en la Biblia se ve que está en la historia de la humanidad, tiene una relación continua. Entonces, solamente lo único que falta es tener fe, y la fe se va a producir a medida de que vayas leyendo la palabra de Dios. Es algo balanceado y equitativo. Si tú no lees la palabra de Dios, si tú no tienes una relación con Dios, ¿cómo vas a tener fe? Al igual si, por ejemplo, si tú tienes un amigo o una pareja, o si ya estás casado o casada, si tú te has casado con esta persona o si tienes una relación con alguien, es porque crees en esta persona, es porque tienes fe en esta persona y es porque tienes una comunicación y has conocido bastante a esta persona y se ha desarrollado este vínculo. Pero si yo te dijera, con la primera persona que pase te vas a casar, ¿tú lo harías? Yo creo que todos pondríamos que no, porque no conocemos a esta persona ciertamente. Entonces es lo mismo. Nosotros, para poder conocer más de Dios y tener más fe, tenemos que leer y conocer más de la palabra de Dios. Y hay muchas personas que van a estar dispuestas a ayudarte a conocer más de la palabra de Dios si tienes preguntas. Entonces no tengas miedo de preguntar, simplemente hazlo, porque los cristianos estamos por todas partes y siempre vamos a estar dispuestos a poder ayudar a las personas. Y ojo, si tú eres cristiano o cristiana y estás escuchando, es nuestro deber también, justamente por eso, conocer también la palabra de Dios, para que cuando una persona venga y te pregunte qué es lo que dice este versículo, tú sepas qué responder con base bíblica. Porque si tú simplemente dices, yo creo que esto significa, no le estás dando la seguridad a esa persona. Pero si tú le dices, en el versículo tal, en el capítulo tal, porque te has memorizado el versículo, porque te acuerdas, dice esto, entonces le estás dando más validez y le estás dando más fe a esta persona para que crea en la palabra de Dios, lo cual es muy importante. Ahora, por la fe entendemos que Dios creó todo. ¿Está bien? Ahora, en Hebreos 11:4 dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Entonces, por fe, Abel ofreció mejor sacrificio que Caín. Cuando nos ponemos en este momento de la historia, que es al principio, cuando Abel ofreció mayor sacrificio que Caín, ¿por qué lo hizo? Porque justamente como dice este versículo, aunque los dos hermanos fueron criados de la misma forma por Adán y Eva, fueron quizás con el mismo amor, con el mismo cariño de Adán y Eva, ¿ok? Pero en este momento, cuando ellos hicieron su sacrificio a Dios, Abel decidió creer más en Dios y decir, bueno, Dios te merece lo mejor que yo tengo. Así que Abel ofreció lo mejor que tenía. Pero Caín decidió no tener tanta fe en Dios y no creer tanto en Dios, así que ofreció no de lo mejor que tenía, y a Dios le agradó más la ofrenda de Abel, porque ofrendió con más fe y le dio a Dios lo mejor que tenía. ¿Sabes que nosotros tenemos que hacer lo mismo? Tener más fe en Dios y creer que cuando tú estás pasando por un momento difícil, ahí está Dios. No es que Dios se haya ido, o no es que Dios esté en otra parte. Quizás no te das cuenta, pero justo en ese momento de tu vida, cuando tú piensas que Dios no está, volteas a la derecha, izquierda, no está, volteas hacia atrás y no lo ves, quizás es porque en ese momento Él te está cargando y Él te está llevando y tú ni cuenta te has dado, y es Dios el que te está sosteniendo todo este tiempo. Sigamos. Dice en Hebreos 11:5, vamos a ver otro ejemplo ahora. Vamos a ver diferentes ejemplos durante la Biblia de personas que tuvieron fe. Por ejemplo, por la fe Enoc fue traspuesto, es decir, fue llevado al cielo para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Si vamos en nuestras Biblias en Génesis, vamos a encontrar ahí cómo es que dice que Enoc caminó con Dios y le fue tomado por justicia y se lo llevó Dios. Eso es lo que dice básicamente. Entonces, por fe Enoc fue llevado
para no ver muerte. Este es el primer caso de una persona que fue arrebatada al cielo sin morir. Hay otro caso, pero no lo voy a mencionar ahora. Entonces, Enoch sigue vivo en el cielo hasta ahora incluso, y sigue teniendo cumpleaños y todo en el cielo, pero entonces uno debe tener una fe, y lo importante es que este versículo que dice testimonio, miren, porque al final dice tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Es muy importante el testimonio con otras personas, porque así como tú eres en tu relación con Dios, esa comunión que tú tengas se va a reflejar en tu vida y en tu rostro. Si por ejemplo, si tú eres una persona que es muy amargada, si eres una persona que no lee la palabra de Dios, si es una persona que no eres feliz con lo que tienes y simplemente no crees en nada, vas a tener una cara algo así como esta. Así de estar todo fastidiado, molesto y no saber qué hacer con tu vida. Pero si tú tienes una comunión con Dios y tú sabes que Dios te va a responder, te va a contestar, quizás no ahora, pero después, vas a tener este gozo dentro de ti y vas a estar siempre feliz en todo momento. Quizás no sonriendo todo el tiempo, porque quizás puede estar un poco serio, así, pero por dentro sabes que Dios está contigo y a tu lado y estás con bendiciones todos los días de tu vida. Entonces, es muy importante el testimonio, y es muy importante que nuestro rostro refleje lo que tiene nuestro corazón, y que nuestro corazón tengamos fe en Dios y leamos la palabra de Dios día a día. Vamos a Hebreos 11:7. Si pueden en sus casas, lean todo el capítulo de Hebreos 11, que es muy bueno. Hebreos 11:7 dice sobre Noé: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Ok? Entonces, aquí vemos que por la fe Noé preparó el arca. En ese entonces, imagínense, Noé nunca había visto lluvia, no sabía lo que era agua caer del cielo, y cuando le habrá dicho a otras personas para que creyeran en él y entraran al arca con él y su familia, lo habrán tildado de loco, lo habrán fastidiado, le habrán dicho que no es, que está hablando tonterías, porque imagínense construir un arca, un bote gigante en medio de la tierra donde no está cerca del océano ni nada, y la gente se debe haber burlado de él. Durante la construcción del arca duró como 100 años. Entonces, imagínense estar de esa forma durante 100 años, que la gente se burle de ti. Pero Noé, ¿qué es lo que tenía? Noé tenía fe en Dios y creyó en Dios aún sin ver, y no sabía lo que era la lluvia, pero Noé creyó en Dios. Continuamos. Ahora, vamos a Hebreos 11:8. Vamos a ver ahí otro. La Biblia está lleno de personas que tuvieron fe en Dios. No solamente quizá lo que está en Hebreos 11, hay muchos más. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y miren lo que dice después: y salió sin saber a dónde iba. Es decir, que salió y ni sabía dónde iba a ir. Así de sencillo. Dice: por fe Abraham salió sin saber a dónde iba. Abraham salió, no sabía dónde iba a ir o qué es lo que Dios le iba a dar como herencia, pero simplemente obedeció a Dios y salió. ¿Ok? Entonces, para hacer eso también hay que tener bastante fe. Hay que creer en Dios a ciegas, que eso es la fe básicamente. Vamos a Hebreos 11:11. Vamos a ver qué dice ahora. Hebreos 11:11 dice: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel que lo había prometido. Miren, solamente para que sepan, hoy en día una mujer que da luz a los 30 o 40 años es de alto riesgo. Si una mujer da luz pasar los 40 o los 50 años, se considera casi un milagro. Sara en ese tiempo tenía 90 años cuando dio a luz. Así escucharon bien, 90 años, y Abraham tenía 100. Imagínense a los 90 años Sara dando a luz. Imagínense qué gran riesgo había. Y no murió en el acto ahí Sara. Sara dio a luz y vivió 37 años más. Vivió hasta la edad de los 127 años. Imagínense eso. Entonces, por la fe, Sara recibió fuerza para dar a luz. Y créame, dar a luz, yo no he dado a luz, obviamente, pero yo estuve ahí, y se requiere de bastante fuerza y bastante voluntad.
Y también por eso admiro muchas mujeres cuando dan a luz, porque hay que hacerlo, pues es un acto de amor también el hecho de dar a luz. Pero bueno, no hay que entrar en ese tema ahora, pero entonces uno hay que tener fe cuando hace algo, porque aunque quizás no sepamos o no veamos lo que va a pasar, pero Dios tiene todo bajo control. Ahora, si vamos a Hebreos 11, del 17 al 19, dice, Hebreos 11, está ahí mismo, en unos versículos después, dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofreció a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Entonces dice que por fe Abraham estaba dispuesto a ofrecer a su hijo. Ahora, imagínense, Abraham durante se podría decir que como 30, 40 años, estuvo esperando la promesa de Dios, diciéndole que de él tendría muchos hijos, y tendría una descendencia que sería como las estrellas y como la arena del mar, y que no tendría fin. Entonces Abraham estaba esperando ver algo así. Pero imagínense, ya tenía 100 años y no tenía ni un solo hijo. ¿Ok? Entonces, cuando por fin no tuvo, y cuando su hijo ya estaba creciendo, ya tenía unos 10, 15 años de edad o más, en ese momento Dios le dice a Abraham, Abraham, sacrifícame a tu hijo, llévalo a un monte, lo vas a poner en un altar de piedras que vas a hacer, lo vas a amarrar, lo vas a meter ahí, lo vas a poner encima y quiero que le cortes el cuello, básicamente que lo degolle. Ya, sí, suena bien fuerte. Y quizás como cualquier otro padre habría dicho que no, pero Abraham alistó las maletas, literalmente hizo las maletas, llevó al niño. Y miren, y si leemos la Biblia en Génesis, fue con otros 2 criados más, y cuando los 2 criados junto con Abraham llegaron a este monte y estaban al pie de la montaña, Abraham les dice, ¿no? Yo y el muchacho vamos a subir y después vamos a regresar con ustedes. Y, y eso ahí estaba demostrando su fe de por sí, porque Abraham sabía que iba a ir y lo iba a sacrificar arriba, pero les dijo que iba a regresar con el muchacho. Y de ahí cuando estaba subiendo con el muchacho, Isaac le dice, Padre, he aquí está toda la madera y todo para el altar, pero ¿dónde está lo que vas a sacrificar para Dios? Y Abraham, ¿qué es lo que le respondió? Jehová proveerá. Porque aunque Abraham no sabía lo que iba a pasar después, Abraham estuvo dispuesto a obedecer a Dios y a sacrificar a su hijo. Entonces lo amarró, lo puso ahí, y cuando ya Abraham cogió el cuchillo y estaba a punto ya de sacrificarlo, es donde el ángel de Jehová, el cual es el Señor Jesucristo, lo detuvo y le dijo, Abraham, no le hagas daño al muchacho porque ahora se sabe que que obedeces a Dios. Y aquí nos está diciendo en Hebreos que Abraham tenía tanta fe en Dios y tenía esa relación con Dios que él sabía que si aún se hubiera pasado de que él sacrificaba al muchacho y lo hubiera matado, Abraham sabía que Dios lo hubiera podido traer a la vida de regreso a Isaac y Abraham estaría feliz. Entonces Abraham confiaba en Dios, creía en Dios. Okay, es algo que quizás nosotros no habíamos pasado por esa prueba, quizás yo no la habría pasado, pero son cosas fuertes que quizás no entendemos de las personas en la Biblia que pasaron en ese momento, y quizás por eso pensamos que para ellos fue fácil. No fue fácil para ellos, también para ellos fue difícil, así como nosotros también requiere un poco más de esfuerzo de nuestra parte el tener fe en Dios. Ahora vamos a Hebreos 11:20, siguiente versículo. Hebreos 11:20 dice, ahora va a hablar sobre Jacob y Esaú. Dice, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Entonces por fe Isaac bendijo a Jacob y Esaú. Básicamente, como quizás sepan, quizás no saben, Jacob tomó el lugar de Esaú como primogénito y le engañó a Isaac para recibir la primogenitura a Jacob. E Isaac, sin saberlo, bendijo a Jacob como primogénito en lugar de Esaú, pero al bendecirlo, sus bendiciones fueron viendo hacia el futuro, y es algo que deberíamos leer, que está en Génesis, pero pueden hacerlo en sus casas. Entonces hay que saber de esto, así que es muy bueno. Sigamos. Hebreos 11:22 dice, Hebreos 11:22
dice, habla sobre José. Por la fe, José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamientos cerca de sus huesos. Eso es cierto. José, cuando ya estaba a punto de fallecer, le dijo a sus hijos y a sus hermanos y a sus descendientes, les dijo, he aquí yo estoy a punto de morir, pero va a llegar el día en que Israel va a salir de Egipto a adorar a Dios en el desierto. Y en ese día, por favor, lleven mis huesos también. Yo no quiero quedarme en Egipto. Yo quiero ser enterrado con mis padres, con Abraham, Isaac y Jacob en su tierra, no quedarse en Egipto. Y muchos años después, Israel salió de Egipto. Entonces, por la fe, José sabía que Israel saldría de Egipto. Vamos a Hebreos 11, 24 al 25. Dice Hebreos 11, 24 al 25, por la fe Moisés, hecho ya grande, 40 años de edad, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Entonces, por fe Moisés rehusó ser hijo de Faraón. A los 40 años, Moisés sabía que él era israelita y vio que el pueblo estaba siendo maltratado y se conmovió en el corazón y bueno, actuó sin pensar también y mató a un egipcio por intentar defender a un israelita. Y cuando se dio cuenta que lo habían visto, él entonces huyó porque tenía miedo también que lo mataran el faraón a él, porque no fue el mismo faraón que lo crió a él, fue otro faraón. ¿Okay? Si vemos en la historia fue otro faraón, no fue el mismo faraón. Entonces, hay muy importante que muchas veces nosotros tenemos que hacer ciertos sacrificios a Dios, tenemos que dejar cosas de lado que quizás podría hacernos más fáciles las cosas, pero seguir a Dios y tener fe a Dios es más importante que cualquier otra cosa que podamos hacer o cualquier título que podamos tener también. Vamos a Hebreos 11:27, dice Hebreos 11:27, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Aquí estamos hablando de Moisés otra vez. Por fe Moisés dejó Egipto. Entonces, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Imagínense en ese momento salir de Egipto. Es un desierto que es bien largo. Imagínense que puede llegar a 40 o 50 grados centígrados y puede llegar en las noches a menos 0 o menos 10 grados centígrados. Entonces imagínense salir en el desierto así como estaba en ese momento. Aquí dice que fue como viendo al invisible porque sabía que lo iba a sostener. En ese momento Moisés sabía que Dios lo iba a cuidar y lo iba a proteger en su trayectoria. Aunque Moisés no sabía dónde iba, pero Moisés tenía en Dios, tenía fe. ¿Ok? Ahora, vamos a Hebreos 11:29. Estoy intentando hacerlo muy rápido porque se nos está acabando el tiempo. Ya vamos 23 minutos ya. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca. Intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por fe los israelitas cruzaron el mar rojo. ¿Ok? Eso está en Éxodo. Ahora, los resultados. Vamos a Romanos 5:1. Vamos a ver que sobre los resultados de la fe podemos también que nosotros somos justificados. Miren, dice Romanos 5:1. Justificados pues, ¿por qué? Por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros por la fe tenemos paz ¿con quién? Con Dios. Entonces somos justificados por fe. Y también nosotros como resultado tenemos paz con Dios. Ahora, ¿qué es ser justificado exactamente? Ser justificado es, como dice la palabra, hacernos justos. Ahora, ¿por qué una persona, como por ejemplo como yo o como tú, seríamos justos delante de Dios? No hay nada que nosotros podamos hacer para ser justos delante de Dios, porque nuestros pecados, nosotros pecamos todos los días con nuestros pensamientos, con nuestras acciones. ¿Cómo nosotros podríamos ser justos? Porque no hay ninguna otra forma. Por eso es que Dios mandó a su Hijo Jesucristo para morir por nuestros pecados. Y cuando nosotros tengamos fe, y eso lo vamos a ver también en Jesucristo, entonces nosotros vamos a ser justificados a través del Señor Jesucristo, y como resultado tendremos paz con Dios y podemos ir al cielo. Si leemos bien el versículo, otra vez dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Ahora, en Romanos 3:20 dice, Romanos 3:20
Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Muy cierto. Por obras no somos justificados. No hay nada que nosotros como seres humanos podamos hacer para ir al cielo. Nada. Así tú dones 100 millones de dólares que te ganas en una lotería, digamos. Así tú intentes hacer una torre enorme e intentar llegar al cielo. Así tú intentes, no sé, que quizás tú tengas no sé, para salvar a todas las personas que tienen el COVID, que esté en tu sangre. Aun si tú donas toda tu sangre para que todas las personas se salven y ya no haya este virus, de todas formas con eso no vas a llegar al cielo. La única forma que podamos llegar al cielo es a través de ¿quién? Es a través del Señor Jesucristo. Entonces también Romanos 3:20 dice que la ley es para conocer qué cosa, el pecado. Así es, nosotros cuando los israelitas estuvieron con la ley, condicionados a la ley para ser salvos, ellos lo único que conocían era qué cosas no podían hacer porque eso era pecado para Dios. Porque cualquier cosa que hicieran, aún por más pequeña que lo rompían una de esas leyes, rompían toda la ley. Entonces era imposible llegar al cielo a través de la ley. La ley simplemente era para hacerles ver que son personas que pecan y que necesitan de Dios. Ok, ahora vamos a 1 Corintios 6:11. 1 Corintios 6:11 dice: Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Dice que nosotros somos justificados en el Señor Jesús y por el Espíritu de ¿quién? De nuestro Dios. La única forma que nosotros podemos ser justos delante de Dios es a través del Señor Jesucristo, de tener fe en el Señor Jesucristo. ¿Okay? No hay ninguna otra forma para ir al cielo. Vamos a leer ahora Gálatas 2:16. Gálatas 2:16 dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Aquí suena como un poco de trabalengua, ¿verdad? Básicamente, ¿qué es lo que dice? Dice que nosotros por la fe somos justificados en Jesucristo. Así de simple y sencillo, ¿ok? Que nosotros para ser justos delante de Dios, para poder ir al cielo, nosotros debemos de tener fe en el Señor Jesucristo. Es muy importante tener fe. Y la única forma de tener fe, como vimos al principio, es que leas la palabra de Dios, que conozcas y aprendas de Dios. Es la única forma de tener fe, no hay otra. Vamos a Filipenses 3:9. Filipenses 3:9 dice: y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Aquí otra vez nos está diciendo que nosotros somos justos por la fe en Cristo. Es la única forma. Y si se dan cuenta, es algo que se repite constantemente a través de la Biblia, porque es cierto, la única forma de poder ir al cielo es teniendo fe en el Señor Jesucristo, es aceptando que eres una persona que tiene pecado, que necesitas a Dios, y aceptando al Señor Jesús, teniendo fe en Dios como tu Salvador personal, e invitándole a morar en ti para que puedas conocer más de Dios, y en ese momento recibes el Espíritu Santo. Ahora, sobre la salvación, una vez más, vamos a Efesios 2 del 8 al 9, que dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Dice, gracia es un regalo que no nos merecemos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es decir, que nosotros no podemos hacer nada para llegar al cielo, solamente a través de la fe en Cristo Jesús. Dice, somos salvos por fe. Así es. Vamos a Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible, ojo, agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es decir, que si tú quieres buscar a Dios, si quieres agradar a Dios, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos fe, así de simple y sencillo. Y una vez más, si quieres agradar a Dios y quieres tener fe, debes leer la palabra de Dios
Y no solamente que se quede en conocimiento, también ponerla en práctica, que es muy importante y la parte más difícil también. Así que, para terminar, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, como vimos en Romanos 10:17. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Y también somos justificados por fe y tenemos paz con Dios, como dice Romanos 5:1. La siguiente clase se va a tratar sobre la salvación, que es muy importante. Vamos a profundizar más en ese tema. Y antes de terminar, el versículo de memoria una vez más. Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Eso se puede dividir en dos partes. La fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Una vez más. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por ver. Nos vemos la siguiente semana. Que Dios les bendiga mucho. Gracias por ver. Hasta luego.